¿Cómo entonces podemos usar estas ideas para resolver un límite? Y después vamos a ver por qué esto de, con un ejemplo concreto, por qué esto de que de los caminos y si por caminos distintos no existe y demás. Vamos con un ejemplo muy simplón. Si yo tengo que hacer el límite cuando xy tiende al 1, 2 de 3x² menos 2y sobre x más y. Entonces, me encuentro con este límite, lo tengo que resolver. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué dijimos? Evaluás. Intento evaluar. Entonces me fijo, bueno, a ver, el numerador, ¿a qué va a tender? Cuando xy tiende a 1, 2, quiere decir, x se acerca al 1, y se acerca al 2. Entonces, si x se acerca a 1, esto va a tender a 3, esto va a tender a 2, 3 menos 2, 1, ¿sí? Este numerador tiende a 1. Y el denominador, si x tiende a 1 y y tiende a 2, tiende a 3. Entonces, ya está, del límite de 1/3. No tengo nada para hacer. ¿Se entiende? Eso es lo que queríamos decir cuando dijimos, lo primero que intento es evaluar. Y si sale por evaluación, listo. Se acabó. El límite existe, da 1/3. ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a mirar el que tienen ustedes ahí en el apunte, ¿sí? Para si no les quemo tantos ejercicios. Algunos ejercicios los vamos a mirar, ¿sí? Porque son lindos ejemplos, pero no quiero hacerlos todos porque si no, ustedes no tienen nada para hacer. Este es el que tienen ustedes desarrollado en el material, ¿sí? Como ejemplo. ¿Qué ocurre cuando intento evaluar? Esto tiende a 0, esto tiende a 0, ¿sí? Con lo cual, este límite está indeterminado. Fíjense que no puedo hacer nada para simplificar esta expresión, en este caso. Sí, no, el polinomio de abajo no se puede factorizar, el polinomio de arriba tampoco se puede factorizar, con lo cual no hay nada que pueda hacer para intentar simplificar la expresión. Entonces, intentar salvar la indeterminación por ese lado, fracasa. ¿Sí? Después vemos algún ejemplo donde se puede hacer eso. ¿Qué hacemos entonces? Pasamos al siguiente paso que habíamos dicho que era, bueno, si no fallan todas las maneras que habíamos visto para los límites de una variable, vamos a intentar probar distintos caminos, acercarme al punto donde quiero calcular el límite por distintos caminos, ¿sí? Y acá hay que entonces prestar atención qué significa eso. ¿Qué significa acercarme, en este caso, al 0, 0? ¿Sí? Yo me tengo que acercar al punto 0, 0, porque ese es el límite que quiero calcular. Lo que voy a hacer es plantear distintas curvas, ¿sí? Que pasen por el 0, 0. Y vamos a arrancar con las más fáciles de todas, que son las rectas, ¿sí? Una recta, que pase por el 0, 0. En realidad lo que vamos a hacer es vamos a probar varias rectas, ¿sí? ¿Qué pasa si vengo por esta recta o por esta otra recta, ¿sí? Son todas rectas que pasan por el 0, 0. ¿Cómo indico matemáticamente que yo estoy probando puntos, ¿sí?
En vez de probar todos los puntos de cualquier punto del dominio, solamente voy a probar puntos que están sobre esta recta, o sobre esta otra recta, o sobre esta otra recta. Eso lo vamos a hacer planteando qué condiciones tienen que cumplir X e Y para que yo esté parado sobre esta recta, o parado sobre esta otra recta, o parado sobre esta otra recta. ¿Sí? Lo podría hacer de a una recta, ¿sí? Decir, bueno, pruebo con la recta y igual X. ¿Sí? La ecuación de esta recta es y igual X. Pongámosle. O pruebo con esta otra, que es y igual 2X. O pruebo con esta otra, que es y igual menos X. Y así podría ir probando con distintas rectas, ¿sí? Para ahorrarnos trabajo, y en vez de probar con las rectas de a una, vamos a probar con un montón de rectas todas juntas. Y lo que vamos a decir es, bueno, ¿qué pasa si yo camino pruebo por trayectorias, ¿sí? Caminos que pasan por el 0, 0, y pruebo un montón junto. Entonces voy a escribir cómo sería la ecuación de casi cualquier recta que pasa por el 0, 0. ¿Qué es lo que tienen distinto estas rectas? ¿Sí? Igual x, igual 2x, igual menos x. ¿Qué le fui cambiando? La pendiente. Le cambié la pendiente, exactamente. Entonces lo que voy a decir es, bueno, si voy a probar con un montón de rectas todas juntas, voy a decir, bueno, que tengan cualquier pendiente, m por x. Y la ordenada al origen, 0. Entonces ahí me aseguro que pasan por el 0, 0, que es a donde yo estoy queriendo calcular el límite. ¿Sí? ¿Qué significa eso entonces en términos algebraicos del límite? Que lo que yo voy a hacer es, voy a ver qué pasa en este límite, no para cualquier xy, sino cuando y es exactamente igual a mx. O sea, voy a cambiar, donde dice y, voy a poner m por x. Ojo, porque ahora ya no estoy calculando el límite original. ¿Sí? Ahora estoy calculando el límite solo por las rectas. Entonces voy a escribir de nuevo. Ahora ya y no es más y, es m por x. Sí, acá también podría decir, esto es el límite cuando x tiende a 0. Es equivalente, porque decir que x y mx tienden a 0, 0, alcanza con decir x tiende a 0. Y acá, donde dice y, entonces dije, voy a poner, en vez de y, m por x. Ya lo pongo así, insisto, lo pueden poner así o pueden seguir diciendo x, mx tiende a 0, 0. Hago las cuentas ahora. Si arriba me queda 2m por x cuadrado y abajo me queda x cuadrado más m cuadrado por x cuadrado. Si se fijan, este límite sigue estando indeterminado, ¿sí? Esto sigue tendiendo a 0 y esto sigue tendiendo a 0. No arreglé nada todavía. Pero lo que me permitió hacer estas trayectorias es que ahora tengo x cuadrado en todos lados y la puedo sacar factor común del denominador. Y sacándola factor común del denominador, puedo cancelar con la x cuadrado de arriba. Voy a volver a escribir el límite. No era necesario este paso, pero para más claridad. Y ahora tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de una expresión que no tiene x. Entonces, ¿cuánto da este límite? Para la x, esto es un número, ¿no? Es 2m sobre 1 más m cuadrado.
es un número. Da Y sería exactamente, una constante. claro, da exactamente este número, el límite. Es como si yo tuviera que ver el límite de una x tiende a 0 de 8. ¿Cuánto da? Y da 8, ¿sí? Es una constante. Entonces, esto da 2m sobre 1 más m cuadrado. Y acá viene la parte donde hay que tener cuidado en cómo uno interpreta este resultado que nos encontramos. Cuando yo estoy calculando, entonces, el límite caminando por una recta, resulta que el límite existe por una recta, porque me da un número. Supongamos que yo camino por la recta y igual x. Que sería tener pendiente 1. ¿No? Vamos a hacerlo así. Y esto me da 2 sobre 2, 1, ¿no? O sea que si camino por la recta igual x, vengo caminando por acá y me voy acercando al 0, 0, el límite me da 1. ¿Qué pasa si ahora camino por la recta de pendiente 2? Que es venir caminando por acá. Vengo por acá. Me queda 2 por 2, 4, sobre 1 más 4, 4 quintos. El límite también existe por la recta igual 2x. Y me da 4 quintos. Ahora, si por la recta de pendiente 1, el límite me da 1. Y por la recta de pendiente 2, el límite me da 4 quintos. Los límites de rectas. Este límite original que yo tenía que resolver acá, ¿existe? Y no, sería el equivalente a que te dio distinto por los dos laterales. Exactamente. ¿Qué hemos dicho acá? En dos variables, el límite existe si existe y da lo mismo por todas las infinitas maneras de acercarme. Si por algún camino el límite me da distinto, chao. El límite original no existía. Es lo que me está ocurriendo acá. Y como bien dijiste, es el equivalente a en una variable que por izquierda y por derecha me dé distinto. ¿Sí? Cuando por izquierda y por derecha me daba distinto, yo decía, bueno, los límites laterales existen. ¿Sí? Por izquierda me da 3, por derecha me da 4. El problema es que como me dieron distintos, el límite original no existe. Acá pasa lo mismo. Los límites por rectas, si yo camino por trayectorias rectas, existen. El tema es que por cada recta me da un número distinto. Entonces el original no existe. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a concluir acá. Como son distintos, entonces no existe el límite al 0, 0 de 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Bien, fíjense que ahí Ignacio hizo una pregunta en el chat, Inés le contestó. Por las dudas, si no estaban leyendo el chat, se les leo. Ignacio preguntaba, ¿cómo lo pensé para que me quede igual mx? En realidad no lo pensé para que me quede igual mx. Como les dice Inés ahí, una manera de llegar al 0, 0 es caminar por rectas que pasen por el 0, 0. ¿Y qué ecuación tienen las rectas que pasan por el 0, 0? Igual mx. Insisto, lo que estamos tratando de hacer es esto que decíamos acá. Bueno, como el límite me quedó indeterminado y no pude simplificar la expresión, tratemos de probar distintos caminos de acercarme a ese punto
para ver si me encuentro que por algunos caminos medio distintos, entonces, chao, el límite no existe y se acabó el ejercicio. De todos los posibles caminos que existen para acercarse al 0, 0, arranqué probando unos que son fáciles, ¿sí? Que son las rectas. ¿Está bien? Podría probar cualquier curva que pase por el 0, 0. ¿Sí? Y de hecho, vamos a ver que vamos a tener que probar más de un tipo de curva. Pero arranquemos por una fácil. Pregunta David, ¿se podría desarrollar también diciendo y igual a x cuadrado? Sí, por supuesto. Y igual a x cuadrado es una curva que pasa por el 0, 0. ¿Sí? Es una parábola, así. Y podría haber probado tranquilamente. ¿Sí? Lo importante acá es recordar, la curva tiene que pasar por el punto. ¿Sí? A veces uno mete la pata y pone curvas que no pasan por este lugar, y entonces no estoy calculando el límite de este lugar. Y lo otro que tengo que recordar es, no importa cuántas curvas pruebe, eso no me va a permitir nunca saber si el límite existe o no. Lo que me permite probar con distintas curvas es, si me encuentro con que por alguna medio distinto, entonces concluyo que el límite no existe. ¿Sí? Vamos a ver algún otro ejemplo. Vamos a hacer el otro ejemplo que tienen ustedes planteado por ahí, que es el límite creo que es al 0, 0, sí, al 0, 0, de y por L a x más x por L a x sobre x más 2. David pregunta si siempre es más fácil intentar con rectas primero. Sí, usualmente las rectas son como la trayectoria más fácil. Acá vamos a ver otro camino que también es fácil, que se llama hacer los límites iterados. ¿Sí? Este, de nuevo, si ustedes prueban, está indeterminado, tiende a 0, tiende a 0. Fíjense que tampoco puedo simplificar nada, por más que acá podría sacar factor común a la x, no se va a simplificar nada de arriba con nada de abajo, con lo cual ir por el camino de intentar simplificar no va a funcionar. También podría probar por rectas, acá, sí, podría decir, bueno, trato de acercarme al 0, 0 por distintas rectas y ver qué da, y sale. Pero este límite lo usa en el material para mostrarles otro camino, que es el que se conoce como de límites iterados. ¿Qué quiere decir hacer límites iterados? Quiere decir acercarse al 0, 0 en dos pasos. Primero hago que una variable se acerque al 0 y después hago que la otra variable se acerque al 0. O sea, vamos a calcular el límite. Franco pregunta si podemos hacer con uno con un punto diferente al 0, 0. Sí, podemos. Ahora vemos. Entonces voy a intentar calcular este límite. Fíjense que lo que estoy haciendo es, primero hago que la x se acerque al 0, y después, con lo que me dio eso, me fijo qué pasa cuando la y se acerca al 0. Y después vamos a hacer el otro, al revés.
el límite cuando la x tiende a 0 del límite cuando la y tiende a 0 de y por e a la x más x por e a la x sobre x más 2i. ¿Sí? Vamos a hacerlo y después vemos que efectivamente esto es otro camino, otra trayectoria. Entonces esto lo tenemos que hacer en orden. Primero entonces tenemos que resolver el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. ¿Qué ocurre cuando x tiende a 0 en esta expresión? Fíjense, este término tiende a 0. ¿Sí? Porque e a la x tiende a 1 y x tiende a 0. Esto tiende a 1 y esto tiende a 0. Entonces, arriba, en el numerador, me queda i, y en el denominador me queda 2i. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Este límite, si yo lo intento resolver ahora, el límite que me quedó está indeterminado, porque lo de arriba tiende a 0 y lo de abajo tiende a 0, pero es obvio, fácil de ver, que yo puedo simplificar. Entonces este límite me da 1/2. ¿Sí? O sea, lo lindo o lo sencillo de hacer límites iterados es que es hacer límites en una variable. Es lo mismo que hacer los límites de una variable que hacíamos antes. Lo que hago es, trato a la otra variable como si fuera una constante. ¿Sí? La dejo ahí como una letra. Y no le doy bolilla primero. Y después recién me fijo qué pasa con esa otra variable. Hagámoslo al revés, haciendo que primero la i se vaya a 0. Fíjense que en ese caso, esto tiende a 0, y esto tiende a 0. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0, de arriba me queda x por e a la x, y abajo me queda x. De nuevo, así como está este indeterminado, arriba tiende a 0 y abajo también, pero esta x la puedo cancelar con esta x, y resulta que este límite me da 1. ¿Sí? Cuando x tiende a 0, e a la x tiende a 1. ¿Qué pasó entonces? Probando estas dos trayectorias, me dieron distintas. Entonces, el límite original no existe. ¿Sí? ¿Qué caminos son estos de límites iterados? ¿Qué hice al hacer primero una variable 0 y después la otra variable 0? ¿No son como caminos perpendiculares? Exactamente, son eso. Yo me tenía que acercar al 0, 0 en este caso. Entonces, supongamos que parto de un punto que está cerquita por acá y tengo que acercarme al 0, 0. Hoy lo hicimos con rectas, ¿sí? Hicimos un camino que va recto de acá, derechito hasta acá. ¿Qué estoy haciendo con los iterados? En el primer caso, estoy diciendo, bueno, primero hago que la x tienda a 0. Y a la y la dejo quietita. Si a la x la hago tender a 0 y a la y la dejo quietita, lo que estoy haciendo es caminar en forma horizontal. Así. ¿Sí? Hice que la x se vaya a 0. Y después, sobre lo que me dio ese límite, ¿sí? Ese límite me deja parado acá, hago que la y tienda a 0. Entonces camino así. ¿Sí? El otro límite iterado hace al revés. Dice, bueno, no, fíjate, primero hace que la y tienda a 0. Camina así. Y después hace que la x tienda a 0. Camina así.
Entonces, efectivamente, los límites iterados son dos caminos, ¿sí? Dos trayectorias distintas. Y lo que me encontré es que por estas dos trayectorias distintas me dio distinto. Entonces, límite original no existe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, límites iterados es otra trayectoria más que puedo probar al momento de calcular un límite. ¿Está bien? Claro, es exactamente lo mismo que cuando calculábamos límites laterales. ¿Sí? Lo mismo en el sentido de que si no me dan iguales, no existe. Pero, y acá está la gran diferencia, ¿qué hubiera ocurrido si los dos límites laterales me daban lo mismo? ¿Sí? No puedes afirmar que no existe. No puedo afirmar que no existe, pero tampoco puedo afirmar que sí existe. No puedo afirmar nada si los dos límites iterados me dan lo mismo. Ese es el gran problema con los de varias variables. ¿Está bien? Entonces, vamos al tercer ejemplo que les plantea en el apunte, y después vemos algunos que no estén, ¿sí? Que no sean los resueltos. X cubo sobre X cuadrado más Y cuadrado. Perfecto. De nuevo, primero intento evaluar, resulta que tiende a 0 arriba y abajo, con lo cual está indeterminado. ¿Sí? Recuerden siempre, primero intento evaluar. ¿Sí? Después me fijo si podríamos simplificar esta expresión. No se puede. Entonces, probamos trayectorias. Y acá no hay una regla que uno dice, esto hay que hacerlo así, sí o sí, porque si no, es medio intuición en realidad. Lo que uno hace es, después de haber hecho 1.000.000 de estos ejercicios, tiene más o menos una idea de por dónde conviene encarar un límite indeterminado. Como es el primero que vamos a hacer, el primero que van a ver que este sí existe, vamos a hacer un montón de pasos. Probemos por iterados primero. Entonces sería el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de x cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué ocurre? Esto tiende a 0 y esto tiende a y cuadrado. Con lo cual, este límite da 0, el primero. ¿Sí? Tengo un numerador que tiende a 0 y un denominador que no tiende a 0. Con lo cual el límite da 0. Y después el límite de 0 también da 0. Pruebo el otro iterado. Lo de arriba no tiene y, tiende a x cubo. Este de acá abajo tiende a 0, con lo cual arriba el límite da x cubo y abajo el límite da x cuadrado. Puedo simplificar y este límite da 0. ¿Sí? Los dos iterados me dieron 0. ¿Puedo decir algo sobre el límite original? Sobre este de acá. No. No puedo sacar ninguna conclusión todavía. ¿Sí? Una cosa que sí puedo dejarla ahí en el tintero es decir, bueno, si este límite llegara a existir, que todavía no sé si existe o no, pero si llegara a existir, ¿cuánto me tendría que dar? 0. Me tiene que dar 0. Porque yo dije, para que exista, por todas las trayectorias me tiene que dar lo mismo. Bien.
Yo acá encontré dos trayectorias por las cuales da 0. Eso no me permite afirmar si existe o no existe. Pero lo que sí me permite decir es, si este límite llega a existir, me tiene que dar 0. No hay otra posibilidad. Porque existir significa que por todos lados me da lo mismo. Por este lado me dio 0. ¿Mm? Bien, como esto no me permitió concluir nada, probamos rectas. El tipo igual m por x. Entonces acá cambiamos la y por m por x. ¿Sí? Y cuadrado será m cuadrado x cuadrado. Saco la x cuadrado factor común. Estas se simplifican con 2 de arriba. Lo paso en limpio, solamente para que quede más prolijo. Pero fíjense, esto tiende a 0. Y esto de abajo siempre es distinto de 0, con lo cual este límite da 0. ¿Sí? Está claro, ¿no?, que esto es distinto de 0. Es 1 más un número positivo, con lo cual, como muy poco, vale. Como mínimo, vale. Bien, probé por todas las rectas, casi todas las rectas posibles. ¿Por qué siempre dije casi todas las rectas? Fíjense que esto no incluye a una recta vertical. ¿Sí? La recta x igual 0 no está incluida en todas estas. Podría probarla aparte, si alguien quiere. Pero probé por una infinidad de rectas, casi todas, y por casi todas las rectas que pasan por el 0, 0, me dio 0 el límite. ¿Qué puedo decir sobre el límite original? Los escucho. Que existe y da 0. ¿Esa era la condición para existir y dar 0? ¿Que por rectas me diera 0? Vamos a Porque es solo repasarlo. un camino más. ¿Cuándo dijimos que existía? Todos los caminos dan lo mismo, pero ahí no probaste todos, ¿o sí? Da lo mismo si por las infinitas maneras de acercarme, da lo mismo. Y las infinitas incluían no solo las infinitas direcciones por las cuales yo podía caminar, sino las infinitas formas que podía tener este camino. ¿Sí? Medio curvo, medio haciendo el zigzag, ¿sí? ¿Probé todos esos infinitos caminos yo? ¿Acá? ¿Los probé todos? No. No, probé 2 tipos de caminos. El de acercarme perpendicular y el de acercarme por recta. Sí, son infinitas rectas, pero no dejan de ser solamente rectas. ¿Probé las infinitas parábolas? No. ¿Probé las infinitas cúbicas? ¿Las infinitos senos? ¿Las infinitas formas con coseno? ¿Los logaritmos? ¿Las exponenciales? ¿Y las curvas de las cuales no tengo ni manera de describirlas? No, no las probé. Con lo cual, no sé si este límite existe. No puedo afirmar que este límite exista todavía. ¿Sí? Mucho cuidado con esto. Por más que por las infinitas rectas me dio 0, eso no quiere decir que el límite va a existir. ¿Qué hago entonces con este límite? Podría seguir probando hasta que encuentre un camino por el cual me da distinto. Como me aburrí de probar, y en realidad como yo ya sé que este límite sí existe, lo que voy a hacer es, voy a intentar probar que existe. ¿Cómo hago eso? Hago un cambio de coordenadas. ¿Cuál es el cambio de coordenadas que voy a hacer? Coordenadas polares, que son que x sea ρ por coseno tita y que y sea ρ por seno tita. ¿Sí? Las coordenadas polares, ¿se acuerdan que ya las vimos cuando vimos vectores? Es
pensar, si yo tengo un punto xy, de escribirlo en lugar de por xy, por su distancia al origen y el ángulo que forma. ¿Sí? Si llamo ρ a la distancia del origen y θ el ángulo que forma con el eje x, bueno, es fácil ver que la coordenada x es ρ por el coseno de θ y la coordenada y es ρ por el seno de θ. ¿Sí? Ese es el cambio de coordenadas que voy a hacer. Y en este caso, como es un cambio de coordenadas, sí es cierto que estoy calculando el límite original. Esto no es probar una trayectoria distinta. Esto es lo mismo que cuando hicimos, insisto, orden de magnitud. Era el mismo límite, solo que ahora lo estoy escribiendo en coordenadas distintas. Entonces, ¿cómo digo en coordenadas polares que xy tiende al 0, 0? O sea, ¿cómo digo en coordenadas polares que me quiero acercar al 0, al origen? Y acá es donde viene la particularidad de las coordenadas polares y por qué las vamos a usar en estos casos. En coordenadas polares, acercarme al 0, 0, que xy tiende a 0, 0, es equivalente a decir que ρ tiende a 0, que la distancia del origen tiende a 0, justamente. Si la distancia del origen tiende a 0, me estoy acercando al origen. Y no me importa lo que haga θ. Entonces, la magia de las coordenadas polares es que transforma a este límite en un límite en el que solo tengo que ver qué hace ρ. No es un límite de una variable, porque la θ sigue estando en la función, pero me simplifica un poco la vida, porque ahora θ que haga lo que quiera, no me importa. Solo miro lo que pasa con ρ. ¿Sí? Y ahora hago el cambio de variable. Donde dice x, voy a poner ρ coseno θ, entonces x cubo me quedará ρ cubo coseno cubo de θ. Y acá abajo me quedará ρ cuadrado coseno cuadrado de θ más ρ cuadrado seno cuadrado de θ. Si intento resolver acá, fíjense que va a quedar indeterminado todavía. ¿Sí? Esto tiende a 0 porque ρ tiende a 0 y eso también. Ahora vamos a decir algún detalle igual sobre esto. Pero, abajo, yo el ρ cuadrado lo puedo sacar factor común, porque aparecen los dos términos de esa suma. Ahora vamos a dejar bien por cómo llegué a que ρ tiende a 0. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué simplificación puedo hacer en esta suma de acá? Ahí poner que coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ es 1. Exactamente. El coseno cuadrado de θ más el seno cuadrado de θ es 1. Y puedo hacer algo más. Tengo un ρ cuadrado multiplicando Simplifica acá. ρ. Claro, que lo puedo cancelar con 2ρ de acá arriba. Entonces me va a quedar, y esto es igual a 1. Entonces me va a quedar ρ coseno cubo de θ. ¿Qué ocurre con esto? ρ está tendiendo a 0. Y está multiplicando el coseno cubo de θ. Yo dije, θ, sobre θ no digo nada. No sé qué pasa con θ. θ puede hacer lo que se le antoje. Y entonces ahí viene un problema. Porque como yo no sé lo que está haciendo θ, tengo que tener cuidado. Porque yo digo, bueno, sí, acá tengo algo que tiende a 0 multiplicado por otra cosa. Y uno está retentado de decir 0 por cualquier cosa, 0, ¿no es cierto? Pero ojo, esto no es una multiplicación entre números, es un límite. Y había un caso en el que cuando yo tenía un producto en un límite que un factor tendía a 0,
dependiendo de qué hacía el otro, podía ser que el límite fallara. ¿Se acuerdan? Justamente se nos presentaba también en los límites por orden de magnitud. El problema era, ¿qué ocurría si esto otro se va a infinito? Si yo tengo algo que tiende a 0 multiplicado por algo que se va a infinito, eso no da 0 automáticamente. Está indeterminado. ¿No es cierto? Entonces, para poder resolver este límite, yo me tengo que asegurar que este coseno cubo de θ no se vaya a infinito. Insisto, esto lo tengo que pensar porque yo sobre θ no puse ninguna restricción, no dije nada de θ. θ puede hacer lo que se le antoje. Entonces tengo que tener cuidado. Como no le pongo ninguna restricción, capaz que esta función se pone medio loca y se va a infinito. Entonces les pregunto a ustedes, ¿se puede ir a infinito el coseno cubo de θ? No, ¿Por qué no? porque el coseno de algo al cubo solo te puede dar entre -1 y 1. Exacto. ¿Sí? Como θ es un ángulo, ¿sí? θ es un ángulo entre 0 y 2π. Cuando θ varía entre 0 y 2π, el coseno solo puede variar entre -1 y 1. Y al cubo sigue pudiendo variar entre -1 y 1. Entonces, esto está acotado, vamos a decir, entre -1 y 1. Entonces, no sé cuánto vale el coseno cubo de θ, no sé qué comportamiento va a tener, pero sí lo que estoy seguro es que nunca se va en infinito. Y como nunca se va en infinito y lo estoy multiplicando por algo que se va a 0, este límite da 0. ¿Sí? Y entonces, el original me da 0. ¿Está bien? Y, ojo acá. Acá sí estoy diciendo el límite existe, el original, y me da 0. Porque yo no probé una trayectoria. Esto no es una trayectoria, no es la ecuación de una curva particular que me restringe a mí que solo puedo caminar por esos puntos. Esto fue un cambio de coordenadas. Yo no restringí nada. Simplemente cambié las coordenadas. Pero siguen siendo libres de hacer lo que quieran los puntos, de caminar por donde se les antoje. La gracia del cambio de coordenadas polares es que con ese cambio de coordenadas polares, acercarse al 0, 0 se puede traducir en ρ tender a 0 y θ no me importa. ¿Por qué se puede traducir en ρ tender a 0? Que preguntaba recién Benjamín. Fíjense. Acercarme desde un punto cualquiera, por ejemplo desde acá, caminar al 0, 0 implica reducir esta distancia, que es ρ. ¿Sí? Y no importa cómo yo camine. Yo podría ir caminando derecho, o podría ir caminando así. O podría ir caminando así. En cualquier caso, lo que estoy haciendo es reducir ρ. Hacer que ρ se vaya a 0. ¿Sí? En todos estos casos, siempre estoy haciendo ρ tendiendo a 0. Y justamente, como yo hago ρ tender a 0 y de θ no digo nada, en este límite están contemplados los infinitos caminos posibles. Acá sí están contempladas todas las infinitas maneras posibles de llegar al 0, 0. Y por eso, esto sí me permite resolver el límite. Me permite decir cuánto da. ¿Está bien? Entonces, repasando. Cuando me tengo que enfrentar con un límite, lo primero que hago es intentar evaluarlo. Si no me sale evaluarlo, porque me queda indeterminado, intento simplificarlo. ¿Sí? Factorizando los polinomios, haciendo racionalización, ¿sí? Multiplicar arriba y abajo por la raíz. La manera que se les ocurre. Si fracaso por ese lado, porque no puedo resolver la determinación, o porque no puedo factorizar, o lo que sea, pruebo con distintas
caminos. Probar con distintos caminos es poner una ecuación que relacione la y con la x. Eso ya me pone una restricción a por dónde estoy caminando, y entonces es una trayectoria. Iterados es una trayectoria, distintas rectas es una trayectoria, parábolas sería otra trayectoria. Si por toda la trayectoria que pruebo me da lo mismo, no sé qué pasa con el límite, pero sospecho que podría existir. Si sospecho que podría existir, me hago un cambio de coordenadas polares, e intento resolverlo por ese lado. Fíjense que este cambio de coordenadas polares sirve cuando el límite es al 0, 0. Si no, no sirve. ¿Sí? Si no, no me va a ayudar a resolver el límite. Por eso es que la mayoría del límite que ustedes van a ver van a ser al 0, 0. ¿Sí? Lo que me preguntaba recién Franco, si hacemos uno que no tienda al 0, ¿qué va a pasar? Y voy a tener que buscarme curvas que no pasen por el 0, 0, y el cambio de coordenadas polares, así como lo escribí, no va a servir. ¿Sí? Por eso van a ver que la mayoría, todos los que tienen ustedes para resolver, que tienen que hacer trayectorias o cambio de coordenadas, qué sé yo, son todos al 0, 0.